noches, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por hacer acto de presencia en esta noche para dar inicio a esta nueva serie de estudios de la palabra de Dios, el hombre, la imagen de Dios. El hombre, la imagen de Dios. Si alguien le pregunta a usted de dónde proviene el ser humano, ¿de dónde proviene el ser humano? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Respondería usted que el ser humano proviene de un proceso evolutivo? ¿O sería usted de los que respondería que no se sabe con certeza la procedencia del ser humano? ¿O sería usted del grupo de personas que respondería que el ser humano proviene de la creación divina? El origen del hombre, el origen del ser humano, es una pregunta fundamental. ¿Qué clase de pregunta? Fundamental. Es normal, es aceptable que nosotros nos preguntemos cuál es el origen del hombre. Es más, nosotros debemos de formularnos esta pregunta y esforzarnos por encontrar respuestas bíblicas a dicha pregunta para de esa manera, cuando se nos acerquen y nos cuestionen, nosotros podamos responder de una manera inmediata, sin vacilar. Esta pregunta ha dado lugar a muchos debates, debates filosóficos, debates científicos y debates teológicos. Como creyentes en Jesucristo, nosotros buscamos respuestas en la palabra de Dios. ¿Dónde buscamos las respuestas? En la palabra de Dios. Y no solamente buscamos respuestas en la palabra de Dios, sino que evaluamos lo que las teorías humanas afirman sobre nuestros comienzos. En nuestra primera lección de esta serie de estudios, El hombre, imagen de Dios, veremos los siguientes temas. El primer tema será los puntos de vista concernientes a los orígenes. Los puntos de vista concernientes a los orígenes. El segundo tema que estaremos tratando en esta noche es la proposición de la evolución. La proposición de la evolución. Y el tercer tema que estaremos viendo es los problemas de la evolución. Los problemas de la evolución. Y el título de la lección de esta noche es Evolución y Orígenes. Evolución y Orígenes. Hablemos de los puntos de vista concernientes a los orígenes. Ese es nuestro primer punto. Los puntos de vista concernientes a los orígenes. Vamos a hacer mención de 3 puntos de vista concernientes a los orígenes. El primer punto de vista concerniente a los orígenes es el punto de vista de la evolución. El punto de vista de la evolución. Esta teoría, la teoría de la evolución, sostiene que el hombre es producto de procesos naturales. Esta teoría sostiene de que la luz del sol, el oxígeno, el viento, se juntaron todos estos factores y contribuyeron a la evolución. El segundo punto de vista es la evolución teísta. La evolución teísta. ¿Cuál es el segundo punto de vista? La evolución teísta. La evolución teísta. La evolución teísta sostiene que Dios dirigió
Dios usó y controló los procesos de la evolución, los procesos de la evolución natural, para crear el mundo y todo lo que está en él. Entonces sí, el mundo y todo lo que existe es creado, pero Dios se valió de la evolución. Recordemos que el primer punto mencionado de la evolución elimina a Dios. El segundo punto mencionado es evolución más Dios. Ahora, hay un tercer punto de vista concerniente a los orígenes y es el creacionismo. El creacionismo. ¿Cuál es el tercer punto de vista? El creacionismo. La característica de este punto del creacionismo es que la Biblia, la palabra de Dios, es su base. O sea que el creacionismo usa como fundamento teórico las Escrituras, la Biblia. El creacionismo enseña que Dios creó, ¿qué hizo Dios? Al primer hombre a su imagen. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y vamos a leer lo que Génesis afirma, lo que Génesis sostiene, lo que Génesis nos enseña y nos deja saber en relación a la creación del hombre. Génesis 1:27, leo de la palabra de Dios. Y creó Dios. No estamos leyendo que evolucionó. Estamos leyendo que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre. El hombre no es producto de la evolución. El hombre no es producto de la evolución sin Dios. El hombre no es producto de la evolución con Dios. El hombre es producto de la creación de Dios. El hombre es producto de la creación de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. ¿De qué manera los creó? Varón y hembra. Lo crea varón y hembra con el diseño de la familia, el diseño de la procreación, de procrearse. Dos hombres no se pueden procrear, dos mujeres no se pueden procrear de manera natural. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Mis amados hermanos, Dios es el creador. Dios es el creador. ¿Quién es Dios? Ahora, yo quiero agregarle lo siguiente a esta palabra. Dios es el creador supremo. Él está por encima de todo. Nosotros los seres humanos, al haber sido creados a imagen de Dios, tenemos la capacidad de crear. Es más, entre nosotros hay muchos que son muy creativos. Tienen una imaginación que Dios se las bendiga. Porque fuimos creados con esa capacidad de crear. Hay unos que son muy buenos haciendo cosas con las manos. Pero Dios es el creador supremo. Y la existencia del ser humano no es resultado del azar. No es el resultado de que baram, bum, bum, bum y salimos. No tiraron los dados. No fue así, mis amados hermanos. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer a la luz de Génesis 1:27 es reconocer. Nosotros tenemos que aceptar
el hombre de por sí debe de aceptar, y con mucha más razón los creyentes en Cristo, debemos de reconocer que nuestra vida tiene un propósito divino, porque somos hechos a imagen de Dios. Nuestra vida tiene un propósito divino. Nuestra vida tiene un propósito divino. Mi hermano, mi hermana, cuando usted se encuentre desanimado, cuando usted se siente triste, cuando usted se sienta afectado emocionalmente, cuando alguien le diga que usted no sirve para nada, porque esos sobran por ahí, usted traiga a la memoria Génesis 1:27 y recuerde que al usted haber sido creado a imagen de Dios, usted tiene un propósito divino. Dígale a la persona que está al lado suyo, usted tiene un propósito divino. Dios lo creó a usted a imagen suya. El segundo punto al cual vamos a hacer mención en este momento es la proposición de la evolución. La proposición de la evolución. Vamos a ver qué propone la evolución. La evolución propone que los planetas, las estrellas, son el resultado de una gran explosión. Boom, bam. A eso le llaman en inglés el Big Bang Theory. Eso es lo que la evolución propone. Que Dios, dos piedrecitas chocaron en el espacio y de ahí surgió todo esto. La teoría de la evolución lo que nos está proponiendo, y esto es en serio, y si usted se sienta a meditar en esto, usted no va a ser capaz de aceptar la teoría de la evolución. La teoría de la evolución lo que nos está proponiendo es que la vida se originó por accidente. Y los seres humanos surgieron gradualmente a través de cambios evolutivos. Entonces, dos piedrecitas chocaron en el espacio, de ahí surgió todo esto, salió un gurasapo de una de las piedrecitas, cayó en el agua y ahí le salió cola y después le salieron patas y de pronto se puso erguido y comenzó a caminar sobre la faz de la tierra. Y se convirtió en chimpancé, y aquí estamos usted y yo hoy. Eso es lo que la teoría de la evolución nos está proponiendo. Pero lo grave de esta propuesta es que, aparte de que nos está sugiriendo que somos un accidente, sugiere, y no sugiere, sino que elimina por completo a Dios de la ecuación. No hay un creador supremo. Y somos un accidente. Entonces, cuando usted esté triste, cuando usted esté desanimado, usted no puede decir que su vida tiene un propósito divino, porque no hay un ser divino que le haya creado y le haya diseñado a usted. Ahora, algo curioso es que la teoría de la evolución no explica cómo comenzó la vida, ni la complejidad del hombre. La teoría de la evolución no lo explica. No explica por qué somos tan complejos. No explica por qué el ser humano es complejo, no acomplejado, sino que complejo. Y tampoco explica por qué los animales son complejos. Vamos a ver lo que nos dice Isaías, capítulo 42, verso 5. Abra su Biblia, por favor, en la palabra de Dios o ahí en su celular, como le sea más conveniente a usted. Isaías 42, 5. Leo de la palabra de Dios en Isaías 42, 5. Así dice Jehová Dios. Fíjense bien lo que Isaías está escribiendo. Por inspiración divina, no por accidente. Así dice Jehová Dios. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Dios, el Creador Supremo. Así dice Jehová Dios, Creador
de los cielos. ¿Cómo está describiéndose el Señor? Creador de los cielos. Isaías describe al Señor por inspiración divina como el creador de los cielos. Mis amados hermanos y hermanas, los cielos van más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Galaxia tras galaxia. Dios es el creador de todas las galaxias. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento, el que da aliento. ¿Qué da Dios? Aliento. Él da vida. El que da aliento, el que da vida al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Dios es el creador de los cielos. ¿Quién es el creador de los cielos? Dios. Dios es el creador de las galaxias y de todo aquello que hay en ellas. Dios es el creador de las cosas que podemos ver y Él es el creador de aquellas cosas que aún no alcanzamos a ver y ni siquiera podemos imaginarnos que existen. Ahora, en este concepto de que Dios es el creador, tenemos que aceptar que Dios es el que da aliento de vida a todo ser humano. Dios es el que nos da la vida. Dios nos presta la vida. ¿Qué hace Dios con la vida? Nos la presta. Lo voy a decir así, nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida es de Dios. Entonces podemos filosofar, podemos ponernos a pensar, si nuestra vida no es nuestra, entonces, ¿de quién es nuestra vida? Es de Dios. Nuestra vida es de Dios porque de Él fluye el aliento de vida. Y nada en los cielos, nada en la tierra es el resultado de una explosión cósmica. Creo que esto que hemos leído en Isaías 42:5 nos debe de llevar a formarnos, a hacernos el hábito saludable. ¿Qué clase de hábito? Saludable. De sentarnos diariamente por unos minutos a observar los cielos. Al amanecer, durante el día, al atardecer, al anochecer. Lo importante es que nos hagamos el hábito. Que nos hagamos el hábito saludable de sentarnos a observar diariamente los cielos y la tierra para dar gracias a Dios por su creación. ¿Ya le dio gracias a Dios porque le creó a usted con un propósito divino? Si usted no lo ha hecho hoy, hágalo antes de poner su cabeza sobre la almohada o ya con la cabeza sobre la almohada, pero lo importante es que lo haga, que reconozca que Dios es el creador soberano y que hay razones por las cuales usted y yo tenemos que estar agradecidos con Él. Démosle gracias por su creación. El tercer punto es que vamos a hablar de los problemas de la evolución. Los problemas de la evolución. La teoría de la evolución carece de evidencia concluyente sobre los orígenes de la vida. Ponga atención a lo que leemos en Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos 1, 20, leo de la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, las cosas invisibles de Él,
Dios es invisible, pero es creíble. No lo vemos, pero se manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios es invisible y no lo podemos ver, pero Dios se hace visible a través de la creación. ¿Cómo se hace Dios visible? A través de la creación. Estoy seguro que más de alguno de ustedes está familiarizado con la ilustración de la maestra de Pepito. Y la maestra de Pepito llama a María y le dice: María, ¿crees en Dios? Sí, maestra, creo en Dios. María, ¿ves a Dios? No, no veo a Dios, maestra. No lo ves porque Dios no existe. Juan, ¿crees en Dios? Sí, maestra, creo en Dios. Juan, ¿ves a Dios? No, maestra, no veo a Dios. No lo ves porque Dios no existe. Pepito se levantó, ya le cambié el nombre, Papito le dije, Pepito se levantó y Pepito le dice: maestra, ¿usted tiene cerebro? Sí, Pepito, tengo cerebro. Yo creo que usted no tiene cerebro porque yo no lo veo. Mis amados hermanos, aunque no veamos a Dios, Dios se manifiesta y Dios se hace visible a través de la creación. Lo leemos en Romanos 1:20. Eso no lo digo yo, no lo estoy inventando yo. La palabra de Dios nos enseña que la creación apunta a un diseñador. La Biblia, este libro que usted carga en sus manos con frecuencia, o que hoy lo anda en el celular. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que usted puede andar con la Biblia en su celular y nadie se da cuenta que usted anda con una Biblia en sus manos. Pero ahí la anda y la puede leer en cualquier momento o la puede escuchar en cualquier momento. Y la palabra de Dios nos enseña que la creación apunta a un diseñador inteligente, a un creador inteligente. Esto es algo que no debemos de ignorar y nos debe de llevar a refutar teorías inconsistentes y nos debe de llevar a sostener la verdad de la palabra de Dios. Ahora, quiero hablarles a ustedes en este momento de un último punto que no mencioné al inicio, pero es el retrato de la evolución. El retrato de la evolución. ¿De qué voy a hablar? El retrato de la evolución. La teoría de la evolución intenta explicar la existencia sin necesidad de Dios. Esto contrasta con la revelación bíblica que afirma que Dios formó al hombre con propósito. ¿Cómo fuimos formados? Con propósito. Un diseño divino, con un plan divino, con propósito divino. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La teoría de la evolución nos presenta un cuadro gris, bastante oscuro. Somos producto de un accidente cósmico. Ahora, yo quiero que dos de ustedes rápidamente, uno busque el Salmo 14, verso 1, y el otro busque el Salmo 53, verso 1. Primero, por favor, el hermano o la hermana que tenga el Salmo 14, 1, se pone de pie y lo lee en voz alta. Y luego la siguiente persona, inmediatamente el Salmo 53, el verso 1. ¿Quién tiene el Salmo 14, 1? Ahí, ¿ven? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 53, 1. ¿Lo tienen? Lo leo yo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido.
e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Oyeron? ¿Qué decía el Salmo 14:1? Lo mismo. David escribe por inspiración del Espíritu Santo de Dios el Salmo 14 y el Salmo 53 para enfatizar, para afirmar lo horrible que es negar la existencia de Dios. Fíjense bien, David está diciendo que es horrible negar la existencia de Dios. David está sosteniendo que es trágico negar la existencia de Dios. Dice el necio, esto es trágico, esto es horrible. Nosotros podemos concluir que explicar la existencia del hombre y de todo lo creado sin Dios, como lo intenta hacer la teoría de la evolución, es de necios, es de malvados, es de tontos y es de gente vil. Es diabólico. Negar la existencia de Dios es diabólico. Si hay alguien, si hay un ser creado que está interesado en que se niegue a Dios, es Satanás. Él intentó en el huerto del Edén que se negara la existencia de Dios. Pero es en el huerto del Edén que Dios le da la promesa de redención al hombre. Y Jesús, quien es el Creador Todopoderoso, vino a redimirnos del pecado que distorsionó la creación perfecta de Dios. Mi amigo, si usted no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, si usted está dudando del poder redentor de Dios a través del sacrificio de Jesús, hoy Dios le está llamando. ¿Qué está haciendo Dios? Llamando. Hoy Dios le está llamando a que se arrepienta. A que se arrepienta de sus pecados. A que se arrepienta de dudar del poder de Dios. Y Dios le llama a que confíe en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Dios le está llamando a que confíe en Jesús para que de esa manera usted forme parte de su plan eterno. A nosotros los creyentes, Dios nos llama a través de la fe en Jesús a que vivamos como portadores de su imagen, defendiendo la verdad de la creación. A eso nos llama Dios. Dios nos llama a que nosotros vivamos como portadores de su imagen, defendiendo la verdad de la creación. Entonces, comprometámonos. ¿Qué tenemos que hacer? A estudiar la palabra de Dios para conocerla y defender su diseño perfecto para la humanidad. ¿Saben? Este estudio, mis amados hermanos, nos debe de llamar a valorarnos los unos a los otros, comenzando en el hogar, el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a sus papás, porque todos hemos sido creados a imagen de Dios. Nadie aquí es producto de la evolución. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos.